Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el séptimo capítulo de esta serie Principios de Python. El día de hoy vamos a revisar funciones. Las funciones son elementos que nos permiten escribir programas que podamos reutilizar posteriormente o líneas de código que podamos utilizar posteriormente en nuestro programa. Hasta el momento hemos estado escribiendo programas muy pequeños que realizan alguna actividad específica y una vez la han terminado, allí se termina el programa. Sin embargo, esto no lo podemos volver a utilizar más adelante para hacer modificaciones adicionales. Vamos a pasar al editor de texto y vamos a ver cómo es la estructura de una función en Python. Para crear una función en Python, lo primero que debemos hacer es escribir la palabra def, de definir. Luego vamos a poner el nombre que le vamos a dar a esa función, puede ser cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear una función que sume. Entonces vamos a definir la función sumar, sumar dos números, por ejemplo, pongámosle sumar 2. Luego abro un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a poner los argumentos de mi función. En este caso, como mi función va a sumar dos números, entonces vamos a ponerle dos argumentos, el número 1 y el número 2. Cierro el paréntesis, dos puntos, enter. Y aquí dentro del bloque de mi función voy a definir qué es lo que yo quiero que haga esa función. Para eso debo utilizar entonces la palabra return. Vamos a escribir return número 1 más el número 2. Por lo tanto, mi función, ¿qué hará? Va a tomar dos argumentos que yo le voy a dar, dos números, los va a sumar y me va a regresar, que para eso sirve esta palabra, el resultado de esa suma. Guardemos este código e imprimamos. Entonces miren pues que aquí él está esperando que yo defina la función y que le entregue esos dos argumentos para él poder realizar la suma y regresarme el resultado. Nosotros dijimos que nuestra función se llama sumar 2. ¿Cómo invoco la función? Escribiendo el nombre de ella y poniendo entre paréntesis mis dos argumentos. Vamos a poner 3 y 5, por ejemplo. Doy enter. Y si se llama sumar 2, ¿cómo le pusimos? Sumar, aquí está mal escrito. Sumar 2, 3, 5. Ahora sí, 8. Entonces miren que yo puedo reutilizar esa función cuantas veces necesite. Voy a poner en este caso, por ejemplo, sumar 2, pero ahora vamos a ponerle 5, 6, 11. Si quiero sumar otra vez otros dos números, entonces sumar 2, 9, 8. Y ahí él me va generando la suma de cada uno de esos pares de números que yo le estoy regresando. Vean que esto acá no se ve tan relevante. Yo perfectamente podría haber hecho la suma e imprimir el resultado sin necesidad de crear una función. Sin embargo, el uso de las funciones se ve mucho más necesario cuando mi código es muchísimo más largo. Si aquí dentro de esta función tuviera un programa que tiene 100 líneas de código, pues yo no querría estar escribiendo nuevamente esas 100 líneas de código para cada uno de mis dos números diferentes cada vez que los vaya a llamar. Es por eso que la función es poderosa en este aspecto y por eso las utilizamos. ¿Qué más puedo hacer? Puedo adornar un poco mi respuesta dentro de lo que me regresa la función. Podría decirle que me imprima, por ejemplo, vamos a decirle que me imprima ¿qué le ponemos? El primer número es, y dentro de llaves vamos a poner la variable, y el segundo número es, aquí ponemos la segunda variable, y por último escribamos también la suma de los dos números es igual a, y aquí dentro de llaves escribamos
número 1 más número 2. Cerremos el string. Listo. Entonces, esto que yo acabé de hacer acá también es importante. Se llama un string f. Simplemente tengo que poner acá de primero la letra f y luego hago mi string normal entre comillas. Y la importancia es que cada que haya una variable la tengo que poner dentro de llaves, de la forma que hice acá. Entonces vamos a correr esto y vamos a llamar a la función sumar 2 y pongámosla con 3 y 5 y miren que él me imprime. El primer número es 3, el segundo número es 5, la suma de los dos números es igual a 8. Acá, esto lo teníamos que haber puesto aquí. Nuevamente hagámoslo. Entonces, por ejemplo, sumar 2, 10 y 5. Puse un punto. Sumar 2, 10,5. El primer número es, acá la f sí tiene que ir por fuera para que funcione. Solo que aquí, eso, ahora sí. F, abro los paréntesis y creo el string para que él pueda imprimirlo. Para que él pueda imprimir todo lo que está dentro de los paréntesis. Entonces nuevamente sumar 2 y pongámosle, no sé, 15 y 8. Y ahí está. El primer número es 15, el segundo número es 8, la suma de los dos es 23. Por lo tanto, aquí dentro de mi función yo puedo escribir código tan complejo como sea necesario y él siempre lo va a computar utilizando los argumentos que yo le ingrese aquí entre el paréntesis y me va a regresar la solución de esa función. Aquí yo puedo utilizar más de dos argumentos. Yo podría, por ejemplo, poner un número 3 y acá pues entonces cambiemos el nombre a la función y ya que se llame sumar 3 y dentro de mi función entonces que ya me regrese la suma de esos tres números, que me regrese la suma del número 1 más el número 2 más el número 3 y va a funcionar exactamente de la misma forma. Vamos a llamar a nuestra función que ya se llama sumar 3 y vamos a ponerle 5 más 6 más 7 y él me regresará la suma de esos tres números. No necesariamente tienen que ser sumas. Yo podría decirle que me sume, por ejemplo, que me sume el número 1 más el número 2 y que luego todo eso lo divida por el número 3. Eso podría ser mi función. Y ya cambiémosle el nombre nuevamente y pongámosle aquí, por ejemplo, operación. Corramos esto, guardemos y vamos a decirle operación 3 y que esto sea el 10 más 10 y que luego lo divida por 2 y dámosle enter y da 10. Coge suma 10 más 10, 20 y lo divide por 2, me da 10 y así podría hacer otra, por ejemplo, operación 3 que sea 20, luego 30 y luego 5 y él me va a regresar la operación 20 más 30 dividido 5, 10 también. Entonces ven que puede crearse dentro de la función una operación tan compleja como sea necesario o tan simple como sea necesario y lo único que tendremos que hacer después es poner el nombre de nuestra función, entregarle los argumentos y ella realizará toda la operación que le hayamos puesto dentro del bloque y nos va a devolver el resultado. Así entonces vemos cómo funcionan cómo son la estructura de las funciones en Python, cuál es el uso de esta palabra return dentro de las funciones. Y eso es todo. De esta forma terminamos el 7º capítulo de este capítulo de series de Python. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Chao. Losing time, I'm fading fast.